Muy buenos días a todos y todas. Yo soy Juanfer Y yo soy Lore. y somos Trinidados en nuestro segundo episodio de Poddice, el momento en el que hablamos de juegos de mesa y de las peculiaridades desde nuestro punto de vista de los mismos. Así es. El día de hoy hemos escogido dos temas en particular. Vamos a pasar por el primero, que es la dependencia del idioma o la independencia del idioma en Ujú. los juegos de mesa. Bueno, creo que es autoexplicatorio, pero podemos entrar en detalles de un juego que es dependiente del idioma. Uno está consciente que las cartas van a estar en el idioma escogido, en las cartas de referencia, la iconografía va a estar asociada con un cierto idioma. Ahora, los idiomas independientes serían los que uno, al ver el icono, reconoce la acción que tiene que tomar. Algo más, Juan, que das una definición. Claro, de manera estricta, claro, esa sería la mejor manera de definirlo. Que hay muchos juegos que necesitan un poco más de aclaración textual que otros. Ahora, ¿por qué nos interesó este tema en particular? La razón más concreta es porque cuando nosotros empezamos justamente a tratar con el tema de los juegos de mesa, nos encontramos con una pequeña encrucijada, Ujú. que es el hecho de que a mí me da, por ejemplo, bastante igual si los juegos están en español o inglés, siempre y cuando tengan un buen gameplay, Ujú. excepto si los juegos tienen una narrativa, como por ejemplo en Arkham Horror, que tienes Sí. que estar leyendo una historia, no suele ser muy buena la traducción, al menos no a mi gusto. Pero fuera de eso, no me suele cambiar mucho la opinión de un juego si es que está en un sentido, si es que está en español o inglés, siempre y cuando sea claro el juego. Ujú. Sin embargo, a Lore le gustan más, por ejemplo, los juegos que son de tipo más, ¿cómo definirlo? Le gusta más cuando los juegos están en inglés. Sí, yo tengo una preferencia por inglés. La verdad, en Arkham Horror no he visto, no me he fijado yo si es que es una traducción a español de España o español latino. Lo que sí le noto es que, claro, es una narrativa bien descriptiva la de Lovecraft, y si es que él lo escribió en inglés, ¿por qué no jugar el juego en inglés? Es una de mis ideas. Y también la facilidad del idioma. Leer algo en inglés es sencillo. Me gusta como la mayoría de juegos vienen en inglés originalmente, siento que lo que trata de transmitir el autor llega más claro antes que una traducción. Ujú. Eso tal vez sería mi definición de por qué yo escojo los juegos de esa forma. Ahora, si es que hablamos, por ejemplo, de Devir, que manda cuántos idiomas, creo que unos 4 idiomas los manda en la Cuatro o misma cinco, carta. suele ser en español, en inglés, en catalán a veces, Exacto. en francés y creo que a veces en portugués, puedo estar equivocado. Exacto. Me parece muy rico eso que puedan mandar las reglas en ese sentido. En el lacrimoso que recién le destroquelamos, sí noté que le daban, creo que en una loseta estaba en 2 idiomas, creo Ujú. haberlo visto así. Pero el Bitoku, por ejemplo, me parece también uno que necesitas los dos manuales porque Juanfer y yo, cuando nos ponemos a jugar, sí regresamos a ver las reglas, entonces es una ventaja tener los dos manuales. Juanfer lo referencia Claro, en español y yo lo estoy viendo en inglés. y, y es porque para fines prácticos, cuando uno está aprendiendo las reglas, Ujú. lo ideal sería que uno llegue a donde está más acostumbrado. Que Ujú. en ese sentido nosotros, en nuestro caso, ambos nos llevamos bien con los dos idiomas, español e inglés, pero sabemos que no todo el mundo va a funcionar igual. Ujú. Pero ¿a dónde fue más que nada este tema? No diría problemática, pero la discusión más grande alrededor del Mm. tema de dependencia o no del idioma es que justamente, como a Laura le gustan más los juegos específicamente y hasta cierto punto estrictamente en inglés, Ujú. y a mí me da igual que estén en español o en inglés, eventualmente en algún punto nos topamos con el inconveniente que es intentar jugar Sí, con gente que no sabe inglés. exacto, que no domina, porque las Ajá, que no personas, domina. sí, la mayoría de nuestros compañeros sí lo pueden leer
El rulebook, estoy pensando esa palabra en la mente. Pueden El leer las manual. reglas, pueden leer el manual sencillamente, pero no lo van a disfrutar tanto si es que utilizamos, por ejemplo, otro día que utilizamos la app en español de Mansions of Madness, se les hizo más fácil escuchar en español, ver las cartas, una referencia rápida en inglés de qué es lo que tienen que hacer y jugar. Entonces, sí ha sido algo que hemos tenido que pensar dos veces antes de hacer la compra. Y ahí llegamos al punto de Codenames. ¿Cómo Ah, llegamos? sí, claro. Porque curiosamente hace un buen tiempo probamos por primera vez el código secreto, se llama en español. Exacto. Que claro, cuando lo probamos en su versión original, que es con texto. Y en el texto, como al ser justamente un juego marca de Beer, las palabras que venían eran en español castellano. Y muchos de ellos, por ejemplo, Lore no les, No la no, reconocía, no así de las fácil. reconoce, porque no se ha vinculado mucho con esa cultura, entonces era un problema para eso. Ujú, Sin embargo, nosotros en ese entonces, por ejemplo, teníamos una discusión de si comprarnos el juego, pero yo por el otro lado decía que no compremos en inglés, ujú, porque si bien yo manejo bien el inglés, sé que es un juego party. Es un juego que está diseñado para jugar con mucha más gente y grupo, en sí. nuestro país en específico no todo el mundo maneja bien el inglés, entonces encontrarse con palabras que no saben cómo definir hubiese sido Ujú, pointless. hasta cierto punto, ajá, aburrido, Exacto. pierde la gracia para la gente. Ya no es un juego, ya pasa a ser un trabajo o algo que te ofusca la Ajá, vida. estar buscando la traducción y cosas por el estilo. Y eso que vivimos en una época muy amable para eso, ¿no? Ujú, Ahora hay aplicaciones de Google, de lo que tengo entendido, que si ujú, pasas la cámara ya te autotraduce, pero de todos modos se vuelve un tedioso. extra. Ujú. Razón por la cual a la final decidimos más bien comprar el código secreto de imágenes. Sí, que sí ha sido un éxito en Y nuestro grupo. francamente fue el punto medio más amigable que Ujú, podíamos tener nosotros. Pero a pesar de eso, si es que uno comprara el código secreto de el original, también ahí es donde viene muchas veces el tema de lo cultural, ¿no? mm, Porque hay palabras dentro del código secreto original que nosotros, en el contexto de latinoamericanos ecuatorianos que vivimos, no necesariamente están en nuestro alrededor estas palabras, a pesar ujú. de ser El habla idioma. hispana, Ujú. El idioma local. a pesar de estar hablando en español, no necesariamente va a funcionar de esa manera. Y es ahí justamente donde muchas veces nosotros hemos tenido que dialogar mucho para ver Ujú, qué versión nos compramos del juego. exacto. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estábamos decidiendo si comprarnos o no al Anacron, Cierto. Anachrony es un juego que es mayoritariamente a partir de iconos. Uno, solamente el que va a explicar el juego tiene que leerse el manual de pies a cabeza, Ujú. pero fuera de eso, si es que uno ya sabe qué significa cada icono y tiene alguna referencia rápida o el manual a la mano para ver, Ya sabe lo que hacer. está listo para jugar y para enseñarle a cualquier otra persona. Pero en cambio, por ejemplo, cuando uno juega, digamos como un término medio, cuando uno juega Dune, Mm, Dune tiene mucha iconografía y está muy bien hecho a nivel de iconografía. Sin embargo, algunas cartas sí requieren un poco de aclaración, un poco de entendimiento y además de eso los líderes sí tienen texto. sí, tienes que ver cuál es tu poder extra, el poder del anillo que Ujú. dice. Eso tiene que estar uno consciente y hay que compartirlo, porque no es que solo lees tu cartilla, sería oportuno que leas el de tus compañeros para saber qué van a hacer en su turno. Y en algunas ocasiones creo que sí, un líder le jugamos mal solo por no fijarnos bien en la regla. Ah, No sé, sí, sí suele como por pasar. ejemplo, hay una carta, creo que es de las Bene Gesserit, espero no equivocarme, que cuando tú la utilizas, el texto de la carta te dice que puedes reservar un espacio del mapa para que Mm, nadie más lo pueda utilizar, ujú, que es de las pocas que tienen texto, pero tiene. ujú. Entonces ahí, por ejemplo, se va haciendo más complejo, lo cual me recordaba la historia de un amigo que terminó comprándose por error en alemán. Ah, sí. Ay, eso es Son cosas horroroso. que pueden pasar, ¿no? Ujú, Que lastimosamente puede ujú, pasarle a cualquiera, pero que en efecto terminaría complicando algunas cosas. ujú. Y peor aún, si es que nosotros vamos a juegos ya un poco más pesados a nivel de texto.
Terraforming Mars podría ser como uno, Terraforming Mars. que si bien la iconografía sí te ayuda a entender tu acción, tienes que leer la carta para completar el Claro. resto de la colección. Y en efecto, cada carta en Ujú, Terraforming tiene texto explicativo de los iconos que están arriba. Que sí, si uno ya ha jugado una o dos veces el ujú, juego, ya sabe un poco cómo interpretar los iconos, pero a pesar de eso, hay ujú, mucho en medio. sí. Hay muchas cosas en medio. O en su defecto root. Ah, Que Root. root, Uy, ese a es más de las lectura. cartas que sí tienen texto, Ujú, varios de ellos tienen texto, el tablero mismo está muy cargado de texto como para que uno tenga el recordatorio constante de cómo funciona la facción. Recordemos que Root es un juego en el cual cada persona está jugando un juego diferente. asimétrico, exacto. Es completamente asimétrico. Cada uno tiene sus propias funciones, su propia manera de moverse, de atacar. Jugar, como dices, cada Y uno. sin ese texto a veces puede ser mucho más complicado de entender en general. Y tú también estás, hablando de Root, el tiempo. Necesitas unas 2, 3 horas para jugarlo completo. Entonces, si vas a reunir a tus amigos, vas a querer explicarles a ellos, justamente si son nuevos, y tienes que explicarles la facción y cuál es su poder. Tenerle claro que todo el tablero, dónde tienen que mover cada ficha en su turno. Entonces sí es un compromiso. Ese, por ejemplo, nosotros lo tenemos en inglés, pero también le agregamos la expansión que va a tener un bot. No la recuerdo cómo se llama. Claro, la última vez que jugamos, Ujú. jugamos con la primera expansión, la de... En inglés se llama River Folk, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Creo que son los habitantes del río o algo por el Ujú. estilo. En la cual viene el primer bot que sacaron, el de los Gatos. Mechanical Monkeys, los gatos Ujú. mecánicos. Y que fue curiosamente bastante gozador el juego, ¿no? Sí, me gustó bastante, lo aprecié. Ese, por ejemplo, en inglés, porque de verdad yo me sentía más cómoda Mm. leyendo en inglés, porque también ese juego está en RPG, Role Playing Game. Entonces creo que tiene bastante de folklore que se ha ido creando. Muy lindo, muy simpático el juego. Es lo aprecié en inglés. Bueno, Y ¿qué sí, más? sí, y en efecto. Pero ahí es donde muchas veces, por así decirlo, hasta cierto punto, la recomendación Ujú, es que cuando son juegos que no son tan dependientes del idioma, ujú, uno puede comprarse en el idioma que prefiera exacto. más, en el cual se sienta cómodo. Por ejemplo, una amiga de Lore me parece que se vea como se compraba los juegos en alemán porque ella sí sabe alemán. Ah, sí, cierto. Sí, Pero cuando son juegos dependientes del idioma, sí es una buena idea, especialmente si uno va a reunirse en grupos, considera. considerar facilitar a la gente de la propia mesa el entendimiento. Si uno vive en un país en el que la mayoría de personas hablan español, tener un juego en español no es tan terrible. Ujú. Eso. Por ejemplo, el mismo, estamos pensando en comprar el Ansia. El Ansia es un deck builder para principiantes, entonces no vemos la necesidad que sea en inglés para jugar entre los dos, sino para presentar a nuevos jugadores. En español sería muy fácil indicarles el típico de coger la carta, revisar las condiciones y jugar izquierda, derecha, derecha, izquierda, como indica el tablero que se deben jugar Ujú. las cartas. Ese sí está en nuestra lista. Claro, o sea, el ansia, pues, en efecto. Y nosotros la primera vez que jugamos el Clank, a Ujú. mí el Clank me encantó y me encantó en el sentido de poca dependencia del idioma, que era mucha iconografía realmente. Sí, pero las cartas tienes que dar el paso en no Ajá. sé cuándo. No digo que no tiene dependencia, sino Ah, que era poca poca dependencia. dependencia, sí. Pero me pareció que para aprender la mecánica Ujú. de un deck builder, el Ansia es un juego mucho mejor estructurado. Sí, sí, sí lo es. Y pero en ese sentido, justamente nosotros considerábamos que tal vez una buena idea sería comprarnos el Ansia Ujú, en en español. español. Sí, ¿Por qué? Sería bueno para enseñar a más gente. sí, eso sí es verdad. Y ahí sí, retomando algo que estábamos debatiendo, es el Kanban. El Kanban Vita la Cerda, qué increíble esa simpleza, porque reduce como decimos, una iconografía, un diseño bien simple y se entiende lo que hay que hacer. Ese creo que es el juego más grande, más difícil y con un idioma, la independencia de idioma bastante linda. Sí, Sí, en realidad, o sea, Kanban es un juego que
por sí solo ya es complejo. Ujú, Es un juego que uno tiene que darle unas cuantas vueltas a cada acción en el manual, a uno le toca ver videos, le toca estar completamente listo ujú, para poder empezar a experimentarlo. Y además de eso es un juego largo. La vez que jugamos con Lore ujú. fue básicamente como Unas 4 horas, unas sí. 4 horas y no acabamos. Sí. Algún día vamos a volver a jugarlo porque nos encantó, pero fue largo. Y a un juego así de complejo, añadirle mucho texto, Ujú. es hasta cierto punto pedir que la gente no quiera. Los propósitos, sí, que no Ajá. quieran jugar. Más bien, la gran mayoría de lo que uno ve en Kanban es idioma independiente, es Ujú, iconografía pura y dura. sí. Recién, igual en esa misma Ujú. tónica, por ejemplo, recién nos repetimos, porque es la segunda vez que jugamos, el Paladins, Paladins of Sí. the West Coast, Todo West Kingdom. de West Kingdom. Ujú, Paladins of the West Kingdom, un juego en el cual la gran mayoría del tablero propio y el ujú, tablero conjunto están llenos de iconografía. En el cual, por ejemplo, nosotros justo mientras jugábamos pensábamos que sería relativamente fácil enseñar qué significa la iconografía, pero ujú, mecánicamente es donde radica otra complejidad en el sí. Paladins, porque es un juego en el cual uno tiene que pensar que todo lo que está en el tablero es un mecanismo más grande, Ujú, que si es que subo, por ejemplo, mi nivel de influencia, eso me va a servir a futuro para conseguir mejores peleadores o cosas por el estilo. ujú. De ahí yo sí tengo una observación, no sé si te fijaste, Jorge, cuando estamos jugando Paladins, y es en el tema de la moneda. Creo que puede ser mejor porque no me acuerdo qué juego le vi, en uno le ponían, creo que una línea oscura cuando tienes que pagar una moneda y una línea verde cuando vas a cobrar la moneda. Eso se me hizo Ah, fácil, en otro juego que claro, no recuerdo, pero aquí no le vi eso. eso es verdad. Si bien es bastante clara la iconografía de Paladins, hay un par de cositas que sí podrían estar mejor señaladas. Por Ujú. ejemplo, hubo un momento en el que nos confundimos los dos, en el cual pensábamos que una carta, no, una carta de, ¿cómo se llaman estas cartas? El rey, el De king, los Townsfolk, que eran, los, no, 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 perdón, del rey, sí tiene el rey. razón. Una de las cartas del rey nos decía, nosotros pensábamos que la carta decía que a cambio de 3 monedas Ujú, teníamos el acceso a reclutar a una persona, ujú, pero en realidad lo que decía la carta era que se podía ignorar el costo ujú, de la acción de reclutar y hacerlo de a gratis. Eso sí, claro, podría ser mejor. Eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo funciona regresando, ujú, en el Anacron. ujú. En Anacrony, todo lo que es costo tiene un hueco abajo, Hueco, que ese iba a es ser. como para que uno se haga la idea de que todo se va a caer en el hueco, Ujú, mientras que todo lo que es beneficio sale de manera directa. sí. Eso y la iconografía constante, porque si es que recuerdo, yo sí recuerdo haber visto que en la esquina inferior izquierda que le vi, había la misma idea de que no te cuesta nada comprar un Townsman. Y era la carta verde y al lado derecho eran las monedas, como en un Ujú, stack. Y esa era otra iconografía. Entonces, iconografía constante creo que es otro punto que le faltaba a ese juego. ujú. Pequeño detalle, pero para eso sirve el manual, ¿no? Uno va y ve la referencia rápida de qué es lo que quieren decir. Lo Ujú. que yo estaba intentando acordarme, y capaz tú me puedas recordar, Bueno. es cómo se diferenciaban los costos en Arnak. Creo que la diferencia en costos en Arnak es Mm. la flecha. Todo lo que está a la izquierda de la flecha es costo, todo lo que está a la derecha de la flecha es beneficio. En Arma, cuando vas a comprar una carta, está en el filo inferior. Ah, no, claro, Ujú, eso es, ese es digamos, bueno. para comprar, pero digamos en costos directos, por ejemplo, en las mismas cartas, Ujú, por ejemplo, hay un artefacto, me parece que, no, no, ya. perdón, no es no, sí, es un ítem, un Ujú, objeto, en el cual, si tú utilizas ese objeto, te dice que si gastas una otra carta de tu mano, sí, recibes un rubí. Y ahí es donde te digo que la flecha es la que te aclara. Todo lo que sí, está a la izquierda es el costo, todo lo que está a la derecha es un beneficio. sí, sí, sí.
Es bien clarito ese. ¿Cuál más? En nivel de iconografía, que me acuerdo. Bueno, algo curioso que compartí, creo que sí ya lo dijimos en el episodio anterior, el tema de reclutar los trabajadores de Paladins. Ahí es donde nosotros habíamos aprendido esa mecánica de, eh, ¿cómo es? Ver las cartas, es una opción que se tiene, y según la carta que uno escoge, uno va cogiendo tantos amarillos, tantos blancos, tantos trabajadores, y eso lo vimos reflejado en el Dinosaur World. Es lo que Ah, comparten. Creo que quedó pendiente ver cuál vino primero, en qué año se lanzó cada uno, porque esa es una mecánica que comparten. ah, sí. Ujú, Y es de hecho es una de las mecánicas más gozadoras de mi gusto del Paladins. ujú, La idea de que tú escoges los trabajadores en gajo, en grupo, ujú, para en base a eso tomar tus decisiones. Ahora, ojo, no estamos diciendo en ningún momento que sean malos los juegos que son cargados de texto. ujú, Hay muchos juegos que son muy buenos teniendo que estar considerando el texto ujú, en el cual se explica las acciones. Solamente estamos diciendo que en base a eso siempre va a depender con qué grupo, hay que hacer por así decirlo, esa estimación propia de a qué grupo quiero yo exponer a este juego. ujú. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la amplia colección o sea, una amplia colección del Unmatched, Ay, sí. un lindo juego en el cual uno básicamente encuentra héroes y villanos de diferentes universos y entra en una arena a intentar matarse los unos a los otros. Ujú, Es un juego terriblemente cargado de texto en las tarjetas. Bueno, no terriblemente, solo cargado de texto las tarjetas. ujú, Y nosotros en una ocasión tuvimos el chance de probarlo con amigos en un grupo de cuatro, que el juego abarca hasta cuatro personas, ¿no? ujú. Bueno, vamos de cuatro, los cuatro sabiendo inglés porque tenemos la edición en inglés y cómo la gozamos, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, lindo, lindo el juego, algo que... A pesar de que todos sabíamos inglés, un par de momentos sí nos tocó regresar a ver cómo funcionaba alguna carta Ujú. en foros, pero a pesar de eso fue muy, muy gozadora la experiencia, fue muy provechosa. Hablando de cartas que uno tiene que leer una y otra vez, me acuerdo Cartographers. La razón por la cual compramos fue en Ah, español porque ese juego abarca de 1 a 99 jugadores. Si tienes más hojas impresas, puedes meter un grupo enorme. Pero esa, por ejemplo, sí nos ha costado. Aún estando en español, uno a veces tiene que confiarse en el internet y revisar qué mismo quería decir. oh sí, que claro, en realidad, o sea, como dice Lore, compramos el cartógrafo específicamente porque daba un amplio número de jugadores, pero no nos dimos cuenta que a pesar de que estaba en español Ujú, y que no fue intencional, justo alguien lo puso ujú, en barata y si no hubiésemos probablemente comprado en inglés por default, ujú. pero estaba en español y a pesar de que estaba en español, un par de veces sí nos tocó regresar a buscar cómo interpretar correctamente algunas de las cartas, que son creo que a lo mucho Las- tiene como sí, unas unas 20, 20 cartas o ajá. algo así, que son descriptivas, pero a pesar de eso nos tocó regresar a ver cómo funcionaban, porque no nos quedó 100% claro. Y ahí es Y donde uno muchas veces tiene que ponerle atención a quién es la persona que está, quién es el grupo o persona que está traduciendo ujú, y cuál es un poco la reputación que tiene. En ese sentido, creo que a español la más común y silvestre ujú, suele ser las traducciones de De, sí, muy que por bueno. ejemplo, hasta ahora yo considero que no nos ha ido mal con los juegos de Devir, con los que son traducciones de Devir, no los Ujú, juegos propios de Devir. Pero, por ejemplo, hace poco tiempo estábamos sumamente interesados en comprar la traducción de en inglés se llama Tiny Epic, ay, los Tiny Epics. Tiny Epic Mechas, Ujú, pero que en español era Pequeños Grandes Mechas, ¿no? sí, pequeños grandes. Queríamos comprarlo hasta que alguien nos dijo que el manual que había hecho Mm, De no estaba bien hecho, que le faltaba una regla que quedaba clara cuando uno y solo cuando uno leía el manual en inglés, ujú, lo cual es peculiar, ¿no? ujú. Que de ver, ¿Cómo puede traduce ser que De bastante. con toda la experiencia que ya tienen de Ujú, los juegos se les haya pasado ese pequeño detallito. detalle? Sin embargo,
considero yo que ya estamos en una época en la cual las traducciones se han vuelto bastante buenas. Como digo, yo no recomendaría, por ejemplo, la traducción de Arkham Horror porque Ujú. no me gustó, no fue lo mío, no lo Exacto, sí, a su disfruté. lado. Pero de otros juegos no me ha causado ningún malestar. En Anacron, por ejemplo, yo fui, como yo soy el que se aprende las reglas a veces en la casa, Sí, siempre. y yo me leí de inicio a fin el manual en español y no sentí ninguna molestia, todo me quedaba bastante claro. Lo mismo, por ejemplo, cuando leía el manual de Kanban, tremendo manual, Ujú. sentía que era bastante natural la escritura que tenía, que era bastante explicativo y lo mismo, por ejemplo, en Brass, que también nos compramos el Brass, Birmingham. el Birmingham, nos compramos en español y francamente no siento que me haya perdido nada por el cambio de idioma. Es que las ciudades no tradujeron los nombres. Claro, no vas a traducir los nombres de las ciudades en sí. Entonces, ¿No? Y o sea, y claro, si muy bien natural. Brass también es un juego que depende mucho más de iconografía que Ujú, cuando y todo lo demás, cuando leía el manual que estaba en español, como digo, no sentí que perdía nada. ujú. Otro también que se me viene a la mente es el Seven Wonders. Ese me parece curioso que sí traducen, bueno, claro, tienes que traducir, pero tiene solo los nombres de las construcciones en sí. De las Eso sí, maravillas. ajá, las maravillas y los nombres de lo que se construye, de la Ah, sí, construcción. sí, sí, tienes Sí, razón. pero es tan poquito texto que uno de verdad ni lo siente. Si puede ser en inglés o en español, no se da cuenta. Ahí sí, Ajá, no te darías cuenta. ese también, rico en iconografía. Eso sí, si tienes que buscar qué significan los tres circulitos verdes con ni sé qué X, lo vas a encontrar de una, te va a dar una explicación rápida. Otro juego que estaba pensando que también es siempre independiente y es muy lindo es el Splendor. Ay, el Splendor. Creo que en nuestro caso en particular, el Splendor tiene un lugar en nuestro corazón porque, curiosamente, cuando nosotros recién estábamos empezando a conocer a la gente de juegos de mesa, Ujú, fuimos habíamos ido a un café y desde ese café nos comentaron que abrían básicamente cada semana. ujú, Y como fuimos ese día, a la siguiente semana dijimos, ¿será que vamos a visitarles? Y fuimos a visitar el café. Y como había empezado ya una partida de otro juego, que estaban en el Acuática en ese ujú. momento, Entonces, nosotros llegamos y nos dijeron, si quieren pueden probar cualquier otro juego. Y el primero que probamos ahí fue el Splendor. ujú. Pero es un juego tan simple de aprender. Y sin embargo, o sea, eventualmente cuando uno ya le va jugando hay tantas estrategias, tantas maneras en las cuales uno puede aprender no solo a jugar, sino a arruinarle la estrategia al otro. Sí. Pero sí, es un juego que meramente depende solamente de los iconos Y y eso, los números, porque es puntuaciones y las joyas, nada más. y eso está pendiente de ver qué van a hacer, ¿no? Porque va a ser una nueva edición, no sé cuántos años ha estado en el mercado ya, pero le van a revampiar. Ajá. Estamos atentos a eso que se va a suceder. Tenemos sentimientos conflictuados. Algún día tal vez hablemos de eso en otro podcast, Ujú, porque fue para nosotros chocante que queríamos el Splendor, queríamos comprarnos el Splendor, nos compramos el Splendor y meses después ujú. anuncian que va a salir una nueva edición de Splendor con todas las expansiones adentro. Entonces, No han dicho que todas las expansiones, solo revampiar el yo plan. pensé que eran todas las expansiones. Eso es lo que estoy asumiendo yo espero. Bueno, No, habrá que ver. dejemos ese tema para Ajá. otro. Ahora, otro juego que curiosamente tiene una muy baja dependencia del idioma y que hemos disfrutado mucho fue está relacionado con nuestro segundo tema del día, Ujú. que es específicamente troles y princesas. Hace pocos, ¿qué será? ¿2 semanas? Sí, no, más o Hace menos. unas 2 semanas probamos, nos habíamos comprado hace algún tiempo, pero tuvimos al fin la oportunidad de probar el juego de mesa Troles y Princesas. Ujú. Y debemos decir que francamente fue una experiencia muy satisfactoria. Primero, y al menos esta es mi percepción, que primero, porque yo al ver todo lo que tenía el juego pensé que iba a ser mucho más largo y mucho más pesado. Sin embargo, la sorpresa fue bastante buena.
Es un juego que sí tiene su mecánica, tiene su estrategia, pero no es tan largo como uno hubiese pensado, al menos jugándole de dos personas. Así es. Bueno, primero quisiera traer el tema del diseño. Yo, honestamente, creo que cuando vi Troles y Princesas, no me enamoro. Debe ser algo peculiar mío, que uno dice troles y princesas y le ves a los troles medios pequeñitos así, como un troll, como uno se imagina. Eso no, a mí no me llamó la atención, para nada. Pero ahí sí te dejo a ti comentar del diseño. Ahí es donde tenemos una discrepancia, porque Ujú, a mí, en cambio, me encantó el diseño. Tanto la ilustración, las ilustraciones de la caja, en las cuales justamente la ilustración principal ujú. es un, es un troll sosteniendo justamente una campana en la cual está sentada una princesa y aparte teniendo en una canasta un bebé, que me gustó mucho la ilustración base, tanto como las ilustraciones de los componentes, ya que las Ujú. ilustraciones de los componentes, digamos ya en el tablero de juego, en el tablero personal, me deban, y esto tal vez sea un sesgo mío, pero me deban, por ejemplo, a los diseños de The Legend of Zelda, pero Mm. no me acuerdo cuál es específicamente. Es uno de los últimos que ha salido y que salió me parece que era para el Nintendo 3DS, Ujú. en el cual uno puede meterse en la pared y que parece uno un dibujo antiguo. Así lucen las ilustraciones de todas las princesas, que a mi gusto fue fascinante verlo en un juego. Sí. Bueno, también algo que yo sí debo de reconocer, cuando recién vi la portada, se me vino a la mente que iba a ser tal vez una batalla, justamente, troles versus princesas, pero más bien, vayamos a la mecánica, ¿qué es el Claro, juego? hablemos de la mecánica. Mecánicamente, Trolls de Princesas es básicamente un juego de colocación de trabajadores. Tus troles están Propiamente trabajando. dicho. Uno tiene un par de elementos de cartas, pero no en un sentido de deck building, que por ejemplo es algo bastante común, que se suelen combinar, por ejemplo, como en Arnak o en Dune, se suele combinar deck building con colocación de trabajadores. Ujú, No, esto es colocación dura y ruda. ujú. No hay más. Es simplemente como el que yo coloque Ajá, a un troll en algún lugar me va a dar beneficios para llevar a otro troll a otro lugar. exacto. Bueno, están creando una cueva, que es parte de la mecánica, son losetas en forma de pentágonos, entonces lo curioso de esto, de las losetas pentágonos, es que no puedes diseñar, no puedes armar una figura, eh, ¿cómo se diría? Una conexión, ahí se me fue la palabra, no es una conexión bonita, quiero encontrar otra Es palabra como para que uno bonita. fuera Sí, no. haciendo más grande la cueva, como que uno fuera excavando en la cueva. Exacto. Y tiene una forma extraña, porque ni bien vas poniendo más losetas, si es que algún rato alguien lo juega, se va a dar cuenta que la colocación no es perfecta, no es que cuadra una pieza al lado de la otra, sino que se va haciendo todo un network, toda una cadena, Ujú. una red de tu cadena con una forma peculiar, es distinta, no es Ajá. recta. Ya que no, son pentágonos, no sé. Sí, Sí, perdón. Al circulares. ser pentágonos, Ujú. tal y como dice Laura, no es que caben perfectamente, no es como las fichas, por ejemplo, Catán. los hexes del Catán, que al ser hexágonos que cuadraría perfecto como una mata. No, en esto, mientras uno va apilando, se va dando cuenta, si uno le pone a la izquierda y termina muy a la izquierda, llega un punto en el cual ya no puede cuadrarle a menos que vaya por otro camino, por la Ujú. derecha o ampliándole desde otro lado. Que curiosamente, esa es una de las mecánicas más creativas que he visto en el sentido de que cuando uno va uniendo dos losetas, puede, como puede que no, conseguir un nuevo lugar de recursos. Ujú. Es como que la una loseta tiene la mitad de un lingote de oro y la otra loseta puede tener otra mitad del lingote de oro en alguna de sus aristas. Ujú. Y si es que uno combina los dos, entonces consigue un nuevo lugar que cada vez que se redenen los pozos de oro, ahí va a salir un nuevo oro. Exacto. Me pareció a mi gusto sumamente creativo, muy entretenido y que tenía su gracia. Algo que también me pareció lindo, y regresando al tema de la cantidad de jugadores, es cómo se adapta el tablero. Al tablero uno va poniendo las recetas de acuerdo a la cantidad de jugadores. Entonces, el mapa, digamos, es restringido a
cantidad de jugadores. Puede haber un poco de análisis parálisis y eso es lo que me temo cuando jugamos con 4 personas. Hay que probar, ver si es que brilla el juego como yo lo sentí hasta Resaltamos aquí, solo lo hemos probado de 2 jugadores y ahí fue un juego de una duración relativamente gozadora, no fue ni demasiado largo ni demasiado corto. No sabemos cómo va a ser a 4 jugadores. Queremos probarlo a futuro, ya inclusive tal vez ya agendemos a algunos amigos para probarlo. Para probar este juego. Pero sí, además de eso, claro, como decimos, digamos que esta cueva que uno está armando es el propio reinado de cada grupo de trolls. Estamos en un universo donde los trolls, por así decirlo, interactúan con los humanos de una manera bien peculiar, que es raptando humanos para, o sea, en realidad no es raptar, se supone que uno está atrayendo humanos para que trabajen en su cueva. Pero lo que sí se supone que uno hace es reemplazar los bebés trolls por los bebés de los humanos. Sí, entonces, por así decirlo, en el mito del juego uno está engañando a los humanos para que críen a sus a sus troles, a sus troles bebés, intercambiándolos por los bebés de los humanos. Sí, yo les veo igual como súper como que troleando. Estaban haciendo una pasada a los nuevos como decirles, vengan aquí a trabajar con nosotros un ratito y luego van a ser liberados. Exacto. Y además de eso, y robándose algunos de sus recursos o haciendo algunas cosas demás. Por ejemplo, se supone que dentro del mito del juego uno está rompiendo las campanas que tienen las ciudades. Y sí, no me acuerdo por qué era que Es porque a los troles no les gustan las campanas. Sí, las campanas de la iglesia. Y uno rompe las campanas de la iglesia y mientras más campanas uno rompe, más puntos gana. Y lo mismo con las princesas, uno está raptando a las princesas. Entonces, algo que me parecía sumamente adorable es que para uno poder llevarse a una princesa, tiene que tener un espacio en su cueva, de la cueva que se va ampliando, que tenga literalmente una habitación para una princesa. Es un dormitorio. Que es una loseta de las pentagonales que tiene una cama bien adornada y luce como un cuarto de princesa. Es adorable a nivel de diseño, por eso digo, a mí me encanta ese juego, me pareció sumamente creativo. Que eso también, por ejemplo, nos lleva un poco a hablar de lo que son los componentes. El tablero principal de Trolls y Princesas es básicamente un tablero, digamos que circular, ¿no? Sí, digamos el tablero central. Que, tal y como dice Lore, es uno de esos juegos lindos a nivel de adaptación de jugadores. A mí yo soy hasta cierto punto amante o babeo por los juegos que adaptan bien el número de jugadores, más o menos como por ejemplo en Bitoku. Que en Bitoku el tablero tiene 2 lados y en uno de los lados puedes también añadirle ciertas cosas para adaptar de acuerdo a cuántos jugadores están jugando. En este juego, en efecto, el tablero se arma de acuerdo al número de jugadores. El tamaño del círculo no cambia, lo que cambia es cuántos espacios va a tener para ciudad el tablero, porque es como quien dice que en el tablero central están las ciudades de los humanos y va a haber más ciudades de los humanos o menos ciudades de los humanos dependiendo del número de jugadores. Y digamos que si hay un bajo conteo, por ejemplo, 2 jugadores, un cuarto del tablero o más o menos, es montaña. Sí, se ven las montañas. Y es una montaña tan adorable porque uno puede verle en la montaña como que pequeñas caras de troles. Sí, porque es la entrada de sus cuevas. Están saliendo de la ciudad a la cueva. Es sumamente detallado, se nota que la ilustración la hicieron con amor, a pesar de lo que diga mi esposa. Lo hicieron con mucho amor. Y por el otro lado uno tiene el tablero propio, en el cual se supone que está el reinado de cada uno y que cada vez que uno tiene su propio turno, puede ser que el rey venga a visitar. Que el rey es una ficha en particular que a uno le proporciona mayor fuerza, mayor poder a ciertas acciones. En esa ubicación, justamente. En la ubicación en la que se encuentra. Pero más de eso, algo que hay que destacar es que los otros elementos del juego también son hechos bastante con dedicación. Por ejemplo,
Uno puede conseguir, para poder hacer ciertas cosas, ciertas habilidades, uno puede conseguir diamantes. Y los diamantes son justamente componentes en forma de diamante transparente, de plástico, pero que te hacen sentir que estás dentro del mito del juego. O por ejemplo, los lingotes de oro son pequeños lingotes de oro. El único componente que creo que realmente no le fascinó a mi querida esposa fue las campanas. Ay, sí. Que las campanas son standees de cartón. Sí, en vez de Eh, ser plano, tratamos de hacerlo como que tridimensional, digamos, y Ujú. son dos cartulinas intersecadas que dan la apariencia de una Ajá. campana, pero no fue suficiente para Que dejarme a ella no le desacuerdo. convenció. A mí no me molestaban, pero ella sí no fue fan de Sí. eso, razón por la cual terminó imprimiéndose con la impresora 3D sus propias campanas, lo cual fue una decisión que inclusive en redes sociales pusimos como pregunta de qué preferirían jugar y la gran Ujú. mayoría le dio la razón, El upgrade que prefirió, imprescindible. la gran mayoría prefería con el upgrade, pero al menos una persona, gracias Litus, Ujú. me dio a mí la razón de que preferirían jugar con los componentes de la Originales. caja Sí. para sentirse en el ambiente del juego. Fue toda una discusión, terminó ganando. Bueno, no fue tanta discusión. Lo imprimí de la noche a Ajá, la bueno, mañana, acá realmente no lo discutimos, solo me lo plantaron enfrente. pero el pueblo me dio la razón. El pueblo votó. Yo todavía tengo mis dudas de cómo pasó esa encuesta. Hay Pero un... sí, fuera de ese tema, los componentes son bastante bonitos. Pero lo que sí tengo entendido es que también varía mucho de edición a edición. Nosotros tenemos la Sí, edición común, la retail. la de retail. Ujú. Y en esa, por ejemplo, los humanos y los bebés de los humanos son meeples blancos con Ujú. una forma bastante adecuada al contexto del resto del juego. Sin embargo, en la edición Kickstarter tengo entendido que venían ya pintados con la misma iconografía del juego, lo cual a mí me hubiese Exacto. parecido encantador de tener, pero lastimosamente no teníamos acceso a algo así. Sí. Bueno, tiene otras cosas bien bonitas la edición de, ¿cómo se llama? Big Nose Edition. Pero algo que me pareció curioso y no creo que hay en ninguna edición, algo que yo me imprimí, otra cosa que me imprimí para el juego, es el scoring pad. Ah, sí, por alguna razón que no entendemos, no incluye el juego Ajá, el Padlet el típico Padlet para poder ir anotando los puntos. ujú. Razón por la cual encontramos en internet a alguien que ya lo había hecho y Así tenemos un lotecito para nos envió un poder... lote, pero es bastante peculiar que no Y, nos haya incluido y eso. en Paladins, curiosamente, Ah, fijémonos cierto, que en aquí. Paladins tampoco tenía el Ujú. pad. Un scoring pattern para Ujú. anotar los puntos, para llevar cuenta de los puntos. Curioso, no sé si es que tal vez hay una explicación, si es que no hay, por favor pongan en los Ajá, comentarios, ¿no? o si es que a ustedes sí les viene el pad, avísennos para Sí, analizar nuestra situación. sí. Pero bueno, además de eso, como decíamos, a nivel de duración específicamente de dos Mm, jugadores, yo considero que es de las mejores adquisiciones que hemos tenido, porque fue es un juego que en dos jugadores no se queda demasiado tiempo. ujú, Nosotros siempre compramos los juegos con una mentalidad de dos finalidades. ujú, ¿Cómo va a funcionar y con qué grupos lo vamos a hacer? Y la segunda, ¿cómo va a funcionar para nosotros como pareja? ujú. En ese sentido, es un aprendizaje que hemos llevado a partir de la experiencia, ya que, por ejemplo, hasta ahora nos compramos casi al inicio de nuestro viaje de juegos de mesa, nos compramos el juego de Game of Thrones Fantasy Fantasy Flight Flight, ajá. Ah, y que hasta la fecha no hemos podido estrenar. ¿Por qué? Es un juego para tres jugadores o más, entonces no podemos jugarlo solo ujú. y es larguísimo, entonces no hemos encontrado un solo grupo con el cual sacarlo todavía. Tenemos amigos con los cuales sabemos que podríamos sacarlo, pero no hemos podido coincidir en tiempo. Y eso es algo que nos ha causado cierto malestar. En ese sentido, Trolls y Princesas yo considero que es un muy buen juego para pareja. Ujú. Es un juego que dura una duración, que tiene una duración racional, en la cual no terminas
cansado de Ujú, haberlo jugado, ni tampoco sientes que te faltaron turnos. pero nada. Más bien, la estructura que tiene para identificar los turnos es bastante clara. Hay un número determinado de cartas que uno tiene, que una vez que se acaban esas cartas ya se acaba la partida. Ujú. Y yo al menos sentí que la duración estaba en su punto. Sí, sí, definitivamente. ¿Cuánto nos habremos demorado jugando? Debe de Yo haber creo sido, que 2 horas, tal vez ajá, unas dos exagerando. horas. Y eso considerando, digamos, yo diría que 2 horas y media, pero a eso considerar que era la primera vez que jugaba. Ujú. Entonces yo diría que tal vez un poco menos, a pesar de ser un juego que sí tenía su complejidad. Dicho eso, yo considero que de todos los juegos que hemos tenido es uno de los que menos análisis parálisis me ha dado. ¿En serio? Yo la mayoría de veces ya casi al inicio ya estaba cerca de lo que ya quería hacer. Ujú, Sí hubo uno o dos turnos en los cuales sí me quedé pensando un poco más. Yo sí ujú. soy más, por lo general de los dos yo soy el más propenso a tener análisis parálisis. Entonces, hubo un par de turnos que yo sí me quedé pensando un tiempo extra, pero no fue la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo más bien yo sí ya sentía que antes de que ya terminaras tu turno, yo ya sabía qué quería hacer. Sí. Lo que a mí me gustó de este juego, o me pareció curioso de este juego, es largo para entender toda la iconografía, pero el momento en que ya le juegas al menos 2 rondas, Ujú. ya te conoces todo, Sí, porque es porque yo creo bastante, que la es segunda vez que lo jugamos ya va a ser mucho más largo, al menos jugando entre los dos. más corto. Solo Ujú. se, perdón, mucho más corto jugando entre los dos. Jugando con otras personas probablemente nos demoremos por el que las otras personas lo entiendan, pero tampoco va a ser nada terrible. Hice capaz de ver el análisis para eso porque todavía no sabía todas las opciones que hay y seguía revisando la iconografía. Ver qué mismo significa eso. Y justamente aquí mismo tiene algo bonito que es la manita, pon una manita verde para saber que vas a tomar. Y cuando vas a pagar, tiene una flechita roja, justamente. Ah, sí, hablando justo de la iconografía, Ajá. es bastante explicativo al respecto. Ujú, Y claro, a nivel de gustos, yo considero que si es que idealmente nosotros quisiéramos al final de este año hacer una lista de los mejores juegos que han estado que ujú. hemos jugado en el año. Yo considero que hasta ahorita en lo que va de este año, desde enero hasta aquí, este ha sido uno de los, por lo menos, del top 5 de los juegos que he jugado en el año. Mm, Ojo, no hablo de juegos que hayan salido en este año, sino que haya jugado en este año. nosotros jugamos, sí. Me gustó. La verdad, cuando yo escuché la mecánica, como digo, la diseño no me atrajo, no me hizo ojitos, pero cuando ya empecé a ver qué es lo que se tenía, qué es lo que se podía hacer en el juego, Sí, ahí es cuando yo estaba este juego convencida. compramos más por mí que por él. Sí, pero usted fue el diseño, por mí fue la mecánica. Que Ujú. dije, este tiene algo de distinto y lo correcto, sí tenía sus colocaciones curiosas. Ujú, Claro, entonces yo considero que es uno que entra en mi top 5, si es que no llega a mi top 3 de ujú. mejores juegos del año. ¿Tú qué piensas? Sí, va a estar en el top. Todavía no, creo que nos faltan algunos otros juegos nuevos por estrenar, pero este sí lo tengo bien presente para esa lista final que queremos hacer. Como insisto, por si acaso, no juegos que hayan salido este año, juegos que hemos jugado este año. Ujú, nosotros Ahí jugamos. es donde es lo ventajoso de que todavía estemos frescos en la comunidad de juegos de mesa, todavía Ujú. somos relativamente nuevos, que hay muchos juegos que todavía estamos por aprender. De hecho, si es que en algún rato quieren aconsejarnos algunos juegos, recuerden que tenemos nuestras redes sociales de Ujú. Instagram, estamos como Trinidados en Instagram, en Facebook, TikTok. en TikTok y en YouTube. Entonces, si por cualquiera de esos medios nos quieren comentar qué juegos jugar, pueden tranquilamente escribirnos, tomaremos muy en cuenta sus recomendaciones. Ahora, a nivel de comparaciones, Ujú, yo considero que al ser un juego de colocación de trabajadores, ujú, es inevitable ponerle al lado justamente de juegos como Paladins, ujú. de Dinosaur World y Dinosaur Island o de Viticulture, Para mí no mecánicamente. todavía. Creo que no, porque esos igual tienen su deck building. Es capaz Puerto Rico, por lo que no tiene deck Y building. Viticulture no tiene deck building. No, no es cierto, no tienen deck building, pero tienen las cartas de los visitantes. Y de los objetivos, claro. Pero sí, también Puerto Rico es un buen parámetro de comparación, ya que
es meramente colocación de trabajadores, aunque yo considero que en lo que se diferenciaría de Puerto Rico es que en Puerto Rico depende también no solo de los trabajadores, sino de los roles. Sí. Aquí más bien yo le vería un poco más mecánicamente, un poco más parecido al viticulture mismo. Bueno, sí, con la cuestión Por de lo que va, o trabajadores, sea, pero... y no solo por la colección de trabajadores, sino que tienes tu propio tablero en donde puedes colocar mm, algunas cosas, tanto como el tablero comunal en el cual puedes ir acumulando cosas. Sin embargo, ahí es donde entraba, por ejemplo, una mecánica que me parecía sumamente peculiar, que cuando uno está hablando del tablero comunal, donde están las ciudades de los humanos, ujú, no cuenta para la fuerza total solamente mi fuerza, es decir, mis trabajadores ahí, sino que también cuenta la fuerza que está entre todos los trolls que estén ahí. Es ujú, decir, que si cada jugador pone un troll ahí, el, el siguiente jugador, digamos, en un juego de 4 jugadores, el jugador que ponga ahí un troll va a tener una fuerza de 4 trolls más del que acaba de poner, que sería un quinto. Si a eso ya, le sumas el rey tiene 6 de fuerza y con eso eventualmente, por ejemplo, puedes hacer las cosas como la de robarte las campanas, romper las campanas, robarte ya, princesas, sí, exacto, es como un esfuerzo bastante... comunal, que es ujú, algo que yo no había visto en otros juegos, en el cual tengas cierto es. como quien dice, esa conciencia de que si es que tú pones aquí tu fuerza, el otro va a aprovechar luego esa fuerza para hacerse más fuerte, No, la pero verdad que no solamente se me se da ocurre. en el tablero comunal. Eso es algo que yo le vi muy único comparado con los otros juegos que hemos visto que hemos probado de colocación de trabajadores. Sí. Otro que le podría comparar tal vez es el altiplano. Como en altiplano no se tiene cartas en sí de... no, no hay deck building en altiplano. Un poquito por las Claro, no, ubicaciones. no pero ese no es deck building, ese es backbuilding. Ah, no es cierto, ese es otro. Digan, ese es otro tema para otro podcast. Lo dejo ahí. Sí, 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 creo que con sí. eso podría compararle. Creo que esos son, digamos, los paralelismos que yo le veo. Serían lo más parecidos mecánicamente hasta cierto punto al Viticulture. Por la cuestión Ah, de si coloco aquí recibo esto, si coloco de esta otra manera recibo este otro beneficio o puedo hacer estas acciones. tal vez se me ocurra, bueno, algo que nos olvidamos de mencionar del juego es que es asimétrico, ¿de acuerdo? Cada color Ah, tiene su cierto. propio tablero Eso distinto. es algo curioso, ¿no? Ujú, Porque cuando uno le ve de buenas primeras, uno piensa que es un juego simétrico, pero ujú, no. En realidad, cada facción es más o menos, ¿sabes a qué se parece ahí? mm, A la Anacron. ya, sí, En puede, sí. Anacron, igual que en Anacron y Trolls de Princesas, cada tablero de inicio remarca cómo va a empezar de diferente un jugador. Ujú, Por ejemplo, el que escogí yo, que era el color mm, 100, creo, ujú, eh, mi tablero y por ende mi reino de trolls empezaba con más vacas, empezaba con menos poder único y empezaba con más recursos de cierto tipo. ujú. El de Lore, en cambio, empezaba con más... Más con, fuerza, más willpower, algo así se llama. con el poder Del troll, ajá, el ese poder es. del troll y además de eso empezaba con espacios ya directamente llenos de recursos para poder Ujú, farmearlos, que es donde empezaba el mío, por ejemplo. sí, usted tiene que construir eso. Que curiosamente está, a pesar de todo, está sumamente bien configurado. Yo en ningún momento sentí que era una ventaja injusta, No sé. para nada. Y como digo, o sea, en ese sentido, bien que lo mencionas porque me hace bastante de acuerdo al ANAC, que en el ANAC igual, uno empieza con diferentes recursos, diferentes ayudantes y otras cosas más. Ya me acordé de otro con el que le podemos comparar. La compartición de recursos o compartición de poder que se tiene en el tablero común es en el barrage. Cuando uno cizañosamente, sarnosamente le utiliza la planta eléctrica de alguien más para pues, cobrar energía. Eso es lo único. Pero no es tanto, bueno, es No, y además de eso, aprovecharse. claro, en el Barajas también tienes tu tablero propio, además de los tableros comunales. Exacto, se Y me en el ocurrió. tablero propio tú puedes ir haciendo, puedes ir haciendo ciertas cosas, que si bien el límite de cosas que uno tiene en el tablero es simétrico, Ujú, es asimétrico en el sentido de que uno tiene diferentes habilidades y gana diferentes beneficios de acuerdo a lo que va liberando dentro del tablero. ujú, ujú.
¿sí? De hecho es una buena manera, una buena analogía también. El Barrage también tiene con Barrage también tiene sus similitudes. Sí. Y de hecho, inclusive en ese sentido, el Barrage es también parecido al Barrage en el sentido de que si tú sacas cosas de tu tablero y lo vas poniendo en el tablero comunal o dentro de la cueva, Ujú. vas liberando nuevas habilidades o ganando beneficios. Igual que en el Mm, Barrage. Que en Barrage, si es que tú llegas hasta cierto punto, digamos, de las represas, al siguiente vas a ganar más de energía. Aquí, en cambio, si es que has liberado, has llevado suficientes bebés, ujú, trolls al mapa, ya la próxima vez que consigues energía puedes conseguir más energía o en su defecto conseguir más energía por acción. ujú. O en su Sí. defecto, si le das no me acuerdo cómo se llamaban esos pilares, ¿te acuerdas? Sí, son pilares más bien. Los posts Ujú, son unos pilares que uno puede construir. Si uno los lleva desde su tablero personal al tablero general, cada vez que uno hace una acción de recolectar recursos, ya recolecta más por cada vez. ujú. Es una muy buena analogía. Pero también el objetivo es distinto. Creo que tras de princesas es importante crear tu red de la caverna. Estás consciente de que el recurso o el poder del troll es compartido, como dice Juan, pero ese es tu otro objetivo. Y el tema de los combos de los puntos. Eso, de cuáles Ay, objetivos sí. vas tomando, vas cumpliendo a Última, vez. últimamente estoy en una mala racha de juegos de mesa. No gano un solo juego de mesa y el Troll de Princesas no fue la excepción. Lore en ese juego, yo pensaba, de hecho hasta ella creo que pensaba que yo iba a ganar, Ujú, yo pensé que había hecho una barrida de puntos, resulta que era entre una cosita aquí, una cosita allá, entre una carta por aquí, una loseta por acá, hizo una cantidad desmesurada de puntos, que en realidad habla mucho, no solo de que la estrategia puede variar, sino también de que a veces la variedad de los, ujú. de los elementos que se manejan en el juego pueden a uno llevarle a más puntos que simplemente enfocarse en un solo aspecto. Sí, sí se siente bastante Inclusive el el juego progreso. tiene una mecánica que es motivante a la variedad, que Ujú. es que si uno tiene un combo de un pilar, un bebé y un humano, le Sí. da extra puntos, que cada uno de esos, para conseguir cada uno de esos tiene que hacer diferentes acciones. Ujú. Está- ujú. Y bueno, esperamos que se hayan divertido con nuestras con nuestros Comentarios ahí, comentarios y reflexiones. reflexiones, en efecto, Ujú, uno de los últimos nuevos juegos que hemos probado. ujú. Y bueno, cualquier otro tema que les parezca interesante, ya saben dónde encontrarnos. Recuerden, somos Trinidados, nos pueden encontrar como Trinidados en cualquiera de las redes. Ujú. Este podcast se sube, una vez más, se sube a la plataforma de Spotify, tanto como se sube a YouTube. Eh, No se olviden de darle like, y comentarios siempre. de suscribirse Ujú. y hasta la próxima.